Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el vídeo de los 50 libros que agradezco haber leído antes de cumplir 50 años. Sí, como lo escucháis. Esta semana he cumplido 50 años, medio siglo, da vértigo ya pensar la cantidad de años que uno ha vivido. Y a lo largo de esos años he hecho muchísimas lecturas, pero algunas han tenido mucho más calado que otras en mi vida. Así que he hecho una labor concienzuda, porque fue muy difícil establecer esta lista, pero una vez que ya la tengo hecha, quería deciros que la he dividido en grupos, porque buscaba un nexo de unión. Evidentemente es muy difícil cuando un vídeo trata de 50 libros, dedicarle tiempo a cada libro, porque sería un vídeo infinito. Entonces lo que voy a hacer es ir nombrando estas obras y dar pequeñas pinceladas de aquello que más me atrajo de cada una de ellas. Y habiendo explicado todo esto, ya estamos preparados para comenzar el vídeo en sí, así que vamos allá. Lo primero que quiero deciros es que el listado es tan largo que me he tenido que sacar mi hojita con todos los títulos para que no se me olvide ninguno, así que veréis que estoy consultándola constantemente. Voy a comenzar por la infancia, por dos autores y mis obras favoritas de esos dos autores, porque creo que son ellos los que abrieron la puerta, no a la lectura, porque yo ya había leído mucho, porque ya desde muy pequeña soy muy lectora, ya había leído mucho antes de llegar a estos dos autores, pero sí es cierto que son estos dos autores los que de verdad me descubren el tipo de literatura que a mí me interesa. El primero de ellos es Hans Christian Andersen, con sus cuentos. Los he leído casi todos, diría yo, pero para mí mi favorito siempre ha sido La Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves y la obra de Hans Christian Andersen en general tiene un punto cruel, un punto realista, un punto pesimista incluso de la existencia, que ya desde que yo era pequeña me resultó muy interesante. A mí no me gustaba la literatura tan edulcorada que nos leían a los niños y Hans Christian Andersen me dio, no sé, quizá lo que yo necesitaba en esos momentos, porque creo que Hans Christian Andersen y la autora de la que voy a hablar a continuación también preparan a los niños para los momentos duros de la vida, porque la vida está llena de momentos duros y uno tiene que fortalecerse y sobreponerse y superarlos. Mientras los cuentos de los hermanos Grimm me parecían muy tontos, los cuentos de Hans Christian Andersen siempre me parecieron llenos de enseñanzas. Lo mismo ocurre con Maria Gripe, nórdica también, como Hans Christian Andersen, que tiene muchas novelas que para mí son fabulosas. Los escarabajos vuelan al atardecer o El abrigo verde, tiene muchas, pero yo diría que la primera novela que leí fue también la que más me impactó de todas. Estoy refiriéndome a La hija del espantapájaros, y me ocurre con Maria Gripe lo mismo que me ocurre con Hans Christian Andersen, que no edulcora la vida de los niños. Son vidas duras y esos niños salen adelante. ¿Qué ocurre? Yo creo que, ¿qué me ocurría a mí con estos cuentos? Yo creo que eso que los griegos llamaban catarsis. Cuando tú tienes una vida fácil, hay cosas que te dan pavor, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo compañeros míos que murieron de niños cuando yo iba al colegio. Una niña murió a los 9 años. A mí me daba pánico pensar eso. O gente que perdía familiares y demás, ¿no? Entonces uno vivía con ese miedo. Y el miedo se quedaba en eso, en un miedo enquistado. Sin embargo, todos esos miedos que tú tienes o que yo tenía, a través de los cuentos de Andersen y a través de las novelas de Maria Gripe, se fueron canalizando. Y sufría eso que se llama la catarsis. Por un lado pensaba, madre mía, menos mal que esto no me está pasando a mí, lo que estoy leyendo en estos cuentos o en estas novelas. Pero por otro lado también pensaba, se puede. Si te ocurre algo duro en la vida, se puede superar, solamente hay que enfrentarlo, hay que aprender a vivir con ello, hay que pelear para salir de la situación. Entonces me daba mucha paz este tipo de literatura. Y claro, de este tipo de literatura hasta Dostoyevsky no hay un paso tan grande si lo pensáis. Yo veo una cierta continuidad, pero todavía falta mucho para llegar a Dostoyevsky. Mi segundo paso, después de la infancia, es la literatura española. Estamos hablando de mis 13, 14, 15 años aproximadamente, ¿no?
o un poco antes, ya desde los 12 años. ¿Por qué la literatura española? Porque yo vengo de la EGB, de la Educación General Básica, yo no cursé la ESO, vengo del plan más antiguo y nosotros no teníamos la asignatura de literatura universal, no tuve esa suerte. Así que toda la literatura que yo estudié hasta llegar a la universidad y luego formarme yo al margen también incluso de la universidad, era literatura española. Luego hasta mí llegaron obras que me impresionaron. Y llegaron obras que me impresionaron y yo diría que las que más me impresionaron proceden de dos momentos históricos muy concretos. El barroco, por el tema de la desilusión, y la generación del 98 por el tema existencialista. No tanto el tema de España, que sí me resultaba interesante, pero yo no diría que me marcó como lectora, sino por el tema existencialista. Pero voy a empezar por la generación del 98 porque los leí a ellos antes de leer a estos otros autores del barroco de los que también quiero hablaros. Yo creo, que yo recuerde por lo menos, el primer autor del 98 que yo leí fue Don Pío Baroja, con su obra El árbol de la ciencia. Y El árbol de la ciencia me fascinó, me encantó. Yo lo leí con 14 años, creo, 13 o 14 años. Y lo releí, juraría que el año pasado o como mucho el anterior. Yo ya tenía canal y de hecho le dediqué un vídeo a esa obra concretamente. Y puedo decir que en la segunda lectura corroboro esa idea que yo tenía de adolescente de que estamos ante una pedazo de novela. Es una novela de formación, claro que la primera vez que yo leí esta novela no tenía ni idea de lo que era una novela de formación, lo supe mucho más tarde, en la que seguimos a un joven llamado Andrés Hurtado, que tiene unos 18-19 años, en sus inicios como estudiante universitario de medicina y buscando a lo largo de la novela el sentido de su vida en muchos lugares, en la ciencia, en la filosofía, en la religión, también en el amor. Pero yo diría que no es eso lo que a mí me marcó del árbol de la ciencia. Lo que me marcó del árbol de la ciencia fueron las conversaciones que tenía el protagonista, Andrés Hurtado, con su tío Iturrioz, el filósofo. Recuerdo, claro que yo tengo una noción del tiempo bastante confusa, recuerdo que cuando yo acabé de leer esta novela me resistí a dejarla en la estantería y la tuve muchísimo tiempo encima de la mesilla de noche porque de vez en cuando volvía a los pasajes subrayados de tío Iturrioz, ¿no? Las respuestas que le daba el tío Iturrioz ante las preguntas y las incertidumbres de Andrés Hurtado. Una vez leído Pío Baroja, llegué a Miguel de Unamuno. A mí Miguel de Unamuno me influyó muchísimo más que Pío Baroja, pero hablo primero de Pío Baroja porque, bueno, lo leí primero. Miguel de Unamuno, no me atrevo a decir nunca que lo he leído todo de un autor, porque han escrito tanto, pero yo diría que casi todo. Del sentido trágico de la vida, o sea, tiene muchas obras que realmente han dejado un pozo enorme en mí. Pero la principal es Niebla. La principal porque creo que ha abierto una puerta hacia un tipo de literatura que me sigue y de cine que me sigue apasionando. Podría deciros que Niebla me llevó a Frankenstein y me preguntaréis, ¿pero qué narices estás diciendo, no? Pues sí, como lo oís, Niebla me lleva a Frankenstein porque Niebla, y no voy a entrar en muchos detalles, luego me acusáis de que os destripo a las novelas, pero digamos que en Niebla, un hombre, la creación, busca a su creador para confrontarlo. Hasta ahí, no voy a decir mucho más. Es una novela extraordinaria, metaliteraria en muchísimos aspectos y de tintes filosóficos. Una novela con uno de los narradores más impresionantes que yo he leído y que, como digo, me llevó hasta Frankenstein. Pensad que el tema de la criatura creada enfrentándose a su creador es antiquísima. La encontramos en la mitología griega, los seres humanos creados por los dioses y rebelándose contra ellos, ¿no? Bueno, en la grecolatina, quiero decir. En la Biblia también, Lucifer y Adán y Eva rebelándose contra su creador, contra Dios. Lo vemos en el cine constantemente. Lo que pasa es que hay un momento en el que el ser humano pasa de ser la creación de un Dios ante el que se revela a ser creador de sus propias criaturas. Y cuando el ser humano empieza a ser creador de sus propias criaturas, robots, inteligencia artificial, etc., esas criaturas se rebelan también contra él. Lo que pasa es que ahora el ser humano está en otra perspectiva, es el creador, no es la creación.
Esta perspectiva de la creación del ser humano rebelándose contra él la vemos en películas maravillosas como Blade Runner, la vemos ay, Dios mío, no me va a salir ahora, Terminator, la de Arnold Schwarzenegger, también en la parte final de 2001, Odisea en el espacio, en fin, es una temática muy habitual. En Frankenstein también se ve esta temática, por eso digo que de alguna manera conecto a Unamuno con Frankenstein, aunque no sea una conexión muy directa, pero me entendéis, de una temática mucho más general. Y una vez que yo leo La generación del 98, llegar al barroco y entenderlo fue muchísimo más fácil. El barroco, siglo XVII, es el siglo de la desilusión, es el siglo de la decepción. Venimos del Renacimiento, cuando estamos en el barroco, siglo XVII, repito, venimos del Renacimiento, que es un siglo que es todo luz, el siglo del antropocentrismo, el hombre es el centro de todas las cosas, es un siglo lleno de ilusiones, lleno del carpe diem, aprovecha el momento, y de repente llega el barroco y toma las ruinas como esa metáfora de nada permanece, nada es eterno, todo está sujeto al paso del tiempo y al cambio del azar, ¿no? de la suerte. El tema de las ruinas luego retoman los románticos más tarde, pero bueno, yo ahora me estoy refiriendo a los hombres del barroco y las mujeres, bueno, a los escritores del barroco. Y el barroco, con ese tema de la desilusión, con ese tema de las ilusiones que te llevan por mal camino, me resultó interesantísimo porque yo creo que en la adolescencia todos tenemos cierta tendencia, hay gente cínica durante la adolescencia, pero digamos que los que venimos de infancias felices tenemos una adolescencia muy idealista. Y el idealismo es como la potencia, sin control no sirve de nada. Los que tenéis mi edad os acordaréis de aquel anuncio de Carl Johnson, era un atleta estadounidense que era muy veloz y salía en un anuncio de Pirelli, de ruedas, y él salía como con unos tacones rojos y entonces, claro, empezaba a correr y no era capaz. Y decía, la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, pues el idealismo sin control tampoco sirve de nada, te lleva a la destrucción. Y esto es lo que se muestra en algunas obras del barroco. Por ejemplo, El Quijote. El Quijote es una obra a la que le debo un vídeo que prepararé mucho y que no será un vídeo, será más de uno, porque en un vídeo no puedes explicar todo lo que yo quiero explicar del Quijote, pero sí es cierto que uno de los temas que trata, y quizás con el que me quedé yo, porque pensad que yo la primera vez que leí el Quijote tenía 14 años, igual no los tenía todavía, 13, 14 años tendría yo, es lo que hoy sería un segundo de la ESO, además lo leíamos en el castellano del siglo XVII, no lo leíamos con traducciones al castellano actual como ocurre ahora, y aún así muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces no son capaces de seguir el hilo de la historia. Yo cuando leí por primera vez el Quijote era demasiado joven para entender algo que fuera más allá de las simples anécdotas que le iban ocurriendo a Sancho y a Don Quijote, y con eso fue con lo que me quedé. Pero ya entonces el tema del idealismo sí que supe verlo, sí que supe captarlo. Y me dio, precisamente por eso, tantísima pena de la muerte de Don Quijote, porque al final es la muerte del idealismo. En un siglo como el barroco, porque en el Renacimiento Don Quijote no moriría, sería pues un caballero idealista toda su vida. Pero el barroco es el gran siglo de la desilusión y por lo tanto se tiene que enfrentar con ese idealismo. Él quería cambiar el mundo, él no era un loco, ¿sabéis lo que se dice siempre? Era un loco cuerdo, tenía unos sueños maravillosos para el mundo, quería mejorarlo, pero era imposible la manera en la que él afrontaba ese cambio, y el despertar a esa ilusión fue muy duro. Y esto es lo que a mí me marcó. Luego, claro, yo el Quijote lo volví a leer años después en la facultad, ya de otra manera, y luego creo que lo leí 2 o 3 veces más a lo largo de mi vida. Creo que cuando preparé las oposiciones o cuando acabé la carrera, cuando aprobé la oposición, no lo sé, en esas fechas lo volví a leer otra vez y creo que otra más, no, 5 no, debí de leerlo 4 veces. Y es cierto que cada vez que lo lees, pues es una novela inacabable a la hora de ser interpretada. Pero además del Quijote hay otras 2 personalidades, además de Cervantes, quiero decir, hay otras 2 personalidades del barroco que yo diría que me marcaron muchísimo. Una es Calderón de la Barca con su obra La vida sueño. La vida sueño fue impresionante, o sea, La vida sueño. Yo la leí ahí, sí que estoy segura de que la leí
en segundo de BUP, o sea, tendría 13 años. La leímos en clase y yo estaba fascinada con la historia, estaba alucinada. A mí lo que más me chocó de La vida sueño es la dimensión filosófica de la existencia. Fijaos que, aunque no se puede hablar de existencialismo en sentido estricto aquí en el barroco, en La vida sueño, sí es cierto que el tema es existencialista. Y a mí el concepto de la existencia, el concepto de hasta qué punto estamos soñando nuestra vida, o sea, las apariencias, la realidad de la vida, pero sobre todo, a mí lo que realmente me impactó de esta obra de teatro fue la dimensión política. Esa concepción de qué es gobernar bien a un pueblo y cómo debe de ser, cómo debe ser, obligación, una perífrasis de obligación aquí, cómo debe ser el gobernante ideal. Luego también el tema del azar, ¿no? ¿Alguien es malo porque es malo o es malo porque no se le ha formado para ser de otra manera y criado como una bestia se comportará como una bestia? Me estoy refiriendo a partes del argumento que, bueno, no voy a desvelar aquí, pero La vida sueño para mí es una de las grandes obras de mi vida. Y por último, para terminar ya con España, me quedo con Quevedo. El caso de Quevedo es un caso especial porque, aunque a mí me gusta mucho todo Quevedo, me quedo con él como poeta, y como poeta en la dimensión más filosófica de su poesía. Es lo que a mí me gusta, la concepción de la existencia, el amor, cómo trata el tema del amor, las ruinas también, ¿no? Es otro de los temas que es muy del barroco y que él lo recrea como nadie. Y es uno de los grandes poetas de la desilusión y de la concepción de la existencia, sobre todo del paso del tiempo, ahora que cumplo 50 años, y yo esto lo tengo ahora muy fresco, esto de decir, pero ¿cuándo han pasado 50 años? ¿No? Si ayer tenía 25. Pues este verso que cito de memoria, pero no lo voy a citar bien, de ayer, mañana no llegó, ayer se fue, o sea, como diciendo ese verso en el que en un solo verso se nos dice, os lo voy a dejar escrito por aquí el verso, ¿vale? Porque no lo recuerdo de memoria, pero en ese solo verso, en ese único verso, en un solo verso nos habla del tempus fugit, ¿no? De la velocidad con la que pasa el tiempo, porque el pasado ya no está, el futuro no llegó y el presente es eso que se nos escapa entre las manos. Quevedo es otra de mis grandes influencias. Y una vez que he hablado de la infancia y de España, tengo que ir, porque ahora ya pensad que tengo unos 15 o 16 años, y de repente llega la literatura europea. Y si llega la literatura europea es porque en el colegio me mandaron leer La Metamorfosis de Kafka, y eso fue el principio de muchísimas cosas. ¿Por qué Kafka y La Metamorfosis? Mirad, La Metamorfosis de Kafka, aunque yo no estaba preparada para El castillo o El proceso, y lo supe pronto, La Metamorfosis fue una obra que, a pesar de tener varias lecturas, muchos símbolos y poder ser interpretada de muchas maneras, sí es cierto que es fácil llegar al menos a una primera interpretación de por qué se despierta o se siente como un insecto y cómo es tratado por la familia y cómo se percibe a sí mismo como ese insecto. Eso es muy fácil interpretarlo. Y en una época en la que, en plena adolescencia, yo creo que todos los adolescentes, el que más, el que menos, se ha sentido como un bicho raro alguna vez, está intentando encajar en un mundo que no es ese mundo ideal de la infancia, también está presionando, ¿no?, los límites que establecen las personas con poder en su vida, pueden ser los profesores, los padres, por supuesto, etc. Tú te sientes también un poco así, te sientes un poco raro, un poco distinto, es parte de lo que conlleva ser adolescente, porque incluso te sientes raro contigo mismo, tienes que adaptarte además a tu cuerpo, ¿no?, que está cambiando. Entonces, esa primera lectura, aunque fuera una lectura sencilla de una chica de 15 años, ya fue una lectura que a mí me impactó. Y de hecho yo empecé a decir que mi autor favorito era Kafka, y había leído solamente eso. Y durante mucho tiempo no leí nada más que eso y algún que otro cuento más suelto. Y sin embargo,
yo decía que Kafka era mi autor favorito. Y por eso, antes de salir del instituto, yo creo que con 17 años, yo me sentí capacitada para leer El Castillo, 17, 18, es que yo creo que no había empezado a la universidad. Y me sentí capacitada para leer El Castillo. Y claro, yo no estaba capacitada para leer El Castillo, pero no me di por vencida porque yo quería leer El Castillo. Así que dejé aparcado El Castillo, lo metí en la estantería y yo supe que llegaría un momento en que yo podría leer El Castillo. Yo no me preparé realmente, o sea, yo no sabía qué pasos dar para poder llegar a entender El Castillo, pero yo sabía que tenía que leer mucho más de lo que había leído y que algunas de las cosas que podía hacer era leer autores que sabía, porque había que los manuales de historia de la literatura europea y demás lo comentaban, que eran autores que habían influenciado a Kafka. Entonces empecé por ahí. Algunos tampoco los entendía, entonces los aparcaba y seguía leyendo otras cosas. Y me di muchísimo tiempo, porque al final, para llegar a cualquier autor con cierta complejidad, lo que uno tiene que tener es mucho tiempo. Y luego también tener humildad y tener cierto raciocinio. Humildad para reconocer que no es posible, o no voy a decir que no es posible, pero es complicadísimo llegar a entender a fondo a un autor. Además, ¿cómo sabes que lo has entendido a fondo? Solamente el autor podría decirte después de hablar contigo, pues sí, me has entendido a fondo. Eso por un lado. Y por otro lado, pues comprender que las interpretaciones son muy variadas y que la tuya solamente es una más, ¿no? Yo estoy preparando un vídeo que saldrá en las siguientes semanas sobre cómo me preparé yo para leer a Kafka. Es un vídeo muy subjetivo porque otra persona verá ese vídeo y dirá, pues a mí leer esos autores me parece que no te preparan para Kafka. Bueno, a esas personas no, a mí sí me prepararon para Kafka. Y es algo que me preguntasteis hace tiempo y decidí hacer ese vídeo que, bueno, tengo, digamos, notas tomadas, pero todavía no me he puesto a grabarlo. Además de Kafka, otra obra que me impactó fue El extranjero de Albert Camus. Aquí El extranjero de Albert Camus, lo que me impactó de él fue el tipo de personaje desapegado, ese tipo de personaje que es Holden Caulfield en El guardián entre el centeno y que son muchos de los personajes de Michel Houellebecq, ¿vale? Personajes que miran el mundo que les rodea y dicen, es que yo no entiendo nada. No entiendo nada, no empatizo con nada, estoy, no sé, totalmente ajeno a lo que me rodea. Eso fue lo que me impresionó, la frialdad con la que el protagonista del extranjero miraba el mundo. Nunca me había topado con un personaje así y por lo tanto, y luego me fui topando con muchos más y por lo tanto también es una obra que para mí marcó un antes y un después. Llegamos ahora a Dostoyevsky porque yo leí Crimen y Castigo antes de empezar, es que me río porque ahora me parece que es tan osado, o sea, yo me creía preparada para estas cosas y me lanzaba como una loca, ¿no? Pero con 17 años, decir, me voy a leer Crimen y Castigo y ya está. Bueno, yo leí Crimen y Castigo de Dostoyevsky y yo para mí, aquí está, el tío Fiodor. Ya nada fue igual. Yo hoy diría que mi autor clásico favorito, sin ningún lugar a dudas, es Fiodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo, yo cuando lo leí, pues lo mismo, yo Crimen y Castigo lo leí varias veces, pero la primera vez que lo leí entendí mucho más de lo que creí, porque luego la segunda vez que lo leí tendría como 29 años, ya muchos más estudios y lecturas a mis espaldas, y pensé, oye, pues no estaba tan descaminada cuando yo lo leí por primera vez. Fue una obra que desde el principio logré captar muchos de los matices, evidentemente no todos, por Dios, y además siendo tan joven, pero sí muchos de los matices. Y Dostoyevsky me llevó a leer a muchos otros autores, me llevó a Nietzsche, me llevó a otros autores, bueno, me llevó a Tolstoy también. Y quiero seguir con Dostoyevsky para hablar de los hermanos Karamazov, que yo leí muchísimo después de mi primera lectura de Crimen y Castigo. Porque antes de los hermanos Karamazov, yo había leído Humillados y ofendidos, Noches blancas, El jugador, ¿qué más? Bueno, muchas obras suyas. Y entonces llegué a los hermanos Karamazov. Para mí los hermanos Karamazov contienen el mundo tal y como yo lo entiendo, o sea, los grandes interrogantes de la existencia. Es una obra con temática teológica, es una obra con temática filosófica y es una obra con temática social. Así que cualquier duda que hayas podido tener con respecto al ser humano
a la sociedad, a la existencia y al origen de todo, lo vas a encontrar ahí de alguna manera para hacerte reflexionar. Decirle el argumento de los hermanos Karamazov es no decir nada, porque realmente no trata de unos hermanos y el asesinato del padre de esos hermanos. Eso es una anécdota a partir de la cual se enraizan 1.000.000 de cuestiones que cuando las estás leyendo, es que de verdad, o sea, a mí me dejó sin palabras y de hecho estoy preparándome para una relectura, para pausar absolutamente todo y dedicarme a leerlo en profundidad ahora que yo creo que a partir de los 50, yo creo que 50 años son unos años interesantes, o sea, me da un poquito de pena no tener 20, para que os voy a decir otra cosa, bueno, un poquito de pena no, un muchito de pena, pero por otro lado pienso, y todo lo que yo he hecho, leído y aprendido en estos años, pues es una edad interesante para retomar esos libros que te dijeron tanto en su momento, porque claro, entendiste una parte, entendiste desde la experiencia lectora, ¿no?, e intelectual que tú tenías, y ahora la tengo mayor, o sea que lo leeré. Continúo con obras que me marcaron. Paso de Dostoyevski a Tolstoy. En Tolstoy yo tengo que nombrar 2 obras, Ana Karenina y Guerra y Paz. Por Dios, que nadie se me altere, pero yo prefiero a Ana Karenina, por un gusto subjetivo. No estoy diciendo que sea mejor Ana Karenina que Guerra y Paz, porque me parecen 2 monstruosidades, en el buen sentido de la palabra, de novelas. La diferencia entre Dostoyevski y Tolstoy es que Dostoyevski es duro de roer. Dostoyevski tiene un estilo muy seco, muy duro, y luego es muy denso a nivel temático. Por lo tanto, te puede ganar por goleada, porque tanto la temática como la manera en la que escribe requiere de muchísima concentración. Y además de tener todos los sentidos puestos en la lectura. Eso no quiere decir que en Tolstoy no haya que poner todos los sentidos, pero Tolstoy, para hacerte llegar el mensaje, te mete en la boca un caramelito, porque la manera en la que escribe es una delicia absoluta. De hecho, la gente que dice yo tengo miedo de leer a un ruso muerto como es Tolstoy, siempre digo, hombre, tengo miedo a Dostoyevski, pero a Tolstoy no, porque la gente lo primero que se sorprende, lo primero que le llama la atención cuando se acerca a Ana Karenina, por ejemplo, es lo fácil que es de leer. Otra cosa es que uno pueda entender todos los matices, entender los distintos niveles de lectura, eso es otra cosa. Pero tú lees la novela y la novela es entretenida. Que decir eso de un clásico cuando la gente te vende los clásicos como ese horror que no disfrutas y lees por no sé qué. No, perdone usted, yo los clásicos los disfruto. O sea, me hacen feliz a niveles que no sabría describir. Pero es cierto que es muchísimo más fácil la lectura, te la hace más amena, la lectura de Tolstoy que la lectura de Dostoyevski, prefiriendo yo muchísimo más a Dostoyevski. Ana Karenina me pareció magistral, es que no tengo palabras, me pareció magistral. Es una historia que confronta 2 caminos de vida, confronta también las diferentes maneras de sentir, los diferentes nombres que recibe el amor dependiendo de quién lo sienta, la pasión, la ternura, cómo construir una relación duradera, una relación que sea buena para los 2 miembros de la pareja, y para eso confronta 2 caminos vitales, que son el de Ana Karenina por un lado y el de Lievin por otro, que es un personaje que es el trasunto del propio Tolstoy. Entonces es muy interesante, pero no solamente eso, sino la vida de la Rusia del momento, la visión que tiene de la aristocracia, la visión del campo. La visión del campo es interesantísima, la visión política también que tenía Tolstoy, la dimensión religiosa de sus obras. Y por otro lado tenemos Guerra y Paz, que es maravillosa, más compleja, sí, yo diría que más compleja por las interrelaciones familiares, y no es que no las haya en Ana Karenina, porque las hay también, pero a mí me quedó la sensación de que es más compleja la estructura, la dinámica de los personajes en Guerra y Paz. Tanto en Guerra y Paz como en Ana Karenina la gente suele decir que la parte de la guerra en Guerra y Paz y la parte del campo en Ana Karenina son aburridas. A mí no me resultaron aburridas. Hombre, a ver, no voy a negar que a veces cuando se pone pesado con Napoleón, tú dices, Tolstoy, por favor, pero sigue siendo interesante, ¿vale? Sigue siendo muy interesante, y la parte del campo en Ana Karenina a mí me pareció sinceramente magistral. Bueno, continúo porque si no, no acabo. La montaña mágica y Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Estas 2 obras fueron
para mí muy importantes. Primero, La montaña mágica me confronto con uno de los temas que más miedo me han dado siempre, que es la enfermedad. Pero además, aprendí con La montaña mágica lo magistral que puede llegar a ser un autor cuando tiene oficio y sabe escribir y sabe utilizar el tiempo para hacer con su novela y contigo como lector lo que le da la gana. Esa oposición tiempo occidental donde todo pasa rapidísimo y tal, tiempo oriental donde todo se calma, o esa metáfora de la vida que al final supone el sanatorio, ¿no? y los enfermos que están dentro, que seríamos todos nosotros, que al final somos enfermos de muerte porque ese es nuestro destino, fue para mí, no sé, es que a mí me gusta muchísimo Thomas Mann. Y me gustó muchísimo siempre, incluso La montaña mágica, que no tiene la belleza que tiene la novela de la que os voy a hablar ahora, que es Muerte en Venecia. Muerte en Venecia la leí teniendo ya el canal, fijaos cuánto tardé en leerla. Muerte en Venecia es impactante. El impacto de Muerte en Venecia es similar al impacto de Lolita de Nabokov. La belleza es de tal magnitud que uno sufre el síndrome de Stendhal. O sea, es que sientes que se te eriza la piel, estás leyendo y estás en un estado de absoluta emoción porque crea una belleza cuando escribe que es imposible que no te afecte. Muerte en Venecia para mí fue eso, la absoluta belleza. Luego viene un italiano, uno de mis italianos favoritos, que es Italo Svevo, con La conciencia de Zeno. Madre mía, hasta ahora. Además, yo creo que de todas las que estoy hablando, por eso me voy a extender un poquito más en ella, a ver si os animáis a leerla, de todas las que he nombrado hasta ahora, yo diría que es la más desconocida. Las demás suenan mucho, ¿no? Estamos todo el día hablando de ellas, sin embargo, creo que por desgracia Svevo no está siendo muy leído. No sé en Italia, pero en el resto de Europa yo creo que no se está, por lo menos en España no se está leyendo mucho. Y es una pena porque es un escritor impresionante. La conciencia de Zeno nos cuenta, es una falsa biografía. Zeno es un hombre que está yendo a unas terapias de psicoanálisis y como parte de la terapia su psicoanalista le pide que escriba una especie de diario, digamos, ¿no? Es un diario que tampoco es que sea cronológico exactamente, es un diario en el que él va saltando, no es un tiempo lineal, pero él va contando su historia. Si llega hasta nosotros es porque el psicoanalista lo deja escrito, es lo primero que nosotros leemos, ¿no? El psicoanalista dice que va a publicar ese diario de Zeno porque él ha abandonado, es como una especie de venganza, porque él ha abandonado la terapia, pero que no podemos hacer mucho caso a lo que él nos dice porque probablemente parte de lo que cuente es una invención. Es una obra existencialista que ahonda también en la autopercepción del individuo, en la identidad del individuo, llegando muchas veces a la conclusión de la imposibilidad de conocerte a fondo, pero es más, cuanto más te conoces, más desgraciado eres. Es una novela muy pesimista y hay una metáfora que me resultó muy llamativa, que es la metáfora con el tabaco, con fumar, porque él cada vez que fumaba un cigarrillo decía este es el último, pero nunca era el último. Por lo tanto, otro de los temas constantes de la novela, que yo he visto en muy pocas novelas, es el tema de la poca voluntad de los seres humanos para cambiar las cosas. Es una novela extraordinaria, para mí uno de los grandes clásicos de la literatura italiana. Llegamos ahora a Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Tenéis un vídeo en el canal en el que he hablado largo y tendido sobre la novela, que me gustó muchísimo. Y con respecto a La insoportable levedad del ser, a pesar de lo que pueda parecer, a mí lo que más me impresionó de la novela no fue la parte amorosa, eso más bien me tocó, ¿no? Como lector y a nivel intelectual me interesó cuando leí la novela por segunda vez, porque La insoportable levedad del ser la he leído más de 5 o 6 veces. O sea, es una novela que cada X años la tengo que volver a leer porque tengo la sensación de que se me están olvidando cosas y no quiero que se me olviden. Entonces, ¿qué fue lo que más me impresionó la primera vez que lo leí? La parte política. Porque la insoportable levedad del ser, una de las cuestiones que trata es la cuestión del peso y la levedad, o lo que es lo mismo, no me va a salir la palabra,
el compromiso, ¿no? No solamente a nivel amoroso, sino también a nivel político. Y esta parte del compromiso político, de lo que supuso para Milan Kundera, del que a raíz de la lectura de esta novela, después también busqué información sobre su vida y leí otras obras, de lo que supuso para él vivir en una dictadura comunista. Y claro, yo nunca había oído nada de las dictaduras comunistas. En España se vivió una dictadura de derechas, la dictadura de Franco, y de eso en mi familia, claro, se hablaba, entonces yo sabía lo que eso suponía. Pero creo que lo que aprendí, era muy joven, cuando leí, 15 o 16 años, cuando leí por primera vez La insoportable levedad, lo que aprendes es que al final, independientemente de la ideología política, la dictadura es una indecencia, y da igual qué signo político tenga esa dictadura, porque al final es coartar, destrozar al individuo, coartar su libertad, ¿no? Y eso te da igual que la dictadura sea de derechas o de izquierdas. Y eso fue lo que más me impresionó, la verdad. Luego la otra parte fue posterior. El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Bueno, a mí me gusta mucho la literatura portuguesa. No he leído tanta como quisiera, pero la literatura portuguesa me gusta mucho. Fernando Pessoa como poeta y todos sus heterónimos, pero es que el libro del desasosiego, con sus reflexiones, bueno, lo tengo destrozado, no lo tengo por ahí, no saqué los libros, os voy a poner imágenes por aquí porque luego colocarlos me llevaría mucho tiempo, pero lo tengo destrozado de tanto subrayar, porque todas sus reflexiones en torno a la vida, en torno a la literatura, me parecían impagables. Además, pensad que yo no... todo esto, de estos libros de los que os estoy hablando, excepto Los hermanos Karamazov y El castillo, son libros que yo leí antes, y otro más, y uno de Virginia Woolf, son libros que yo leí antes de salir del instituto. Entonces, bueno, pues tienes esa visión del mundo de una persona que tú en la adolescencia crees que sabes mucho, pero bueno, sabes lo justo para ir tirando, ¿no? Para mí fue abrirme puertas a muchísimas lecturas y a muchísimas reflexiones. Otra de las obras, además la leí muy joven, y esta obra me dejó, es que me encanta, y como voy a dedicarle un vídeo, además este verano, pues no me voy a extender mucho en ella, pero me estoy refiriendo a Los cantos de Maldoror de Lautréamont. Esta obra es como si te metieras de cabeza en el infierno y estuvieras viendo lo que allí ocurre, o sea, las dimensiones del mal. Ahí lo voy a dejar. Yo cuando lo leí no había leído nada parecido. Pensad que yo no había leído todavía Baudelaire. Ya Baudelaire lo leía en la facultad. Tampoco había leído, ¿qué os digo? Tampoco había leído al Marqués de Sade. O sea, no había leído algunos autores que de alguna manera a mí me recuerdan a Lautréamont. Entonces para mí fue de una novedad y de una crueldad también enorme. Y de una enorme belleza también, ¿eh? Y dejo por último a Virginia Woolf con dos obras. La señora Dalloway, que es la que primero leí. Estas cosas las digo un poco porque es la primera que recuerdo haber leído de ella. Lo mismo estoy equivocada, pero yo creo que no había leído nada antes. Yo de hecho no tenía conciencia de que Virginia Woolf había escrito a la manera tradicional hasta que Trotalibros publicó Noche y Día. ¿Llamadme ignorante? Pues sí, soy una ignorante. Yo creí que ella siempre había escrito a la manera modernista, ojo, impresionista, porque Virginia Woolf, que también tengo un vídeo al respecto, tiene muchísimas influencias impresionistas, no solamente es modernista. Bueno, pues la señora Dalloway me parece fascinante porque te cuenta en muy pocas horas, entre que la señora Dalloway sale a hacer unos recados y vuelve para organizar una fiesta, mientras ella va por la calle, las reflexiones focalizando en unos y en otros, ¿no? Se va focalizando en diferentes personajes, las historias de un grupo de personas que de una u otra manera se han visto afectados por la guerra. Y realmente es impresionante. Yo siempre he pensado que la señora Dalloway representaba, ¿cómo os digo?, a la mujer que Virginia Woolf cree que hubiera sido si no se hubiera rebelado. O sea, es la antítesis de Virginia Woolf. Y a veces cuando lees la obra sientes que hay un cierto tirón de orejas de Virginia Woolf hacia la señora Dalloway. Y luego por otro lado estaría Alfaro. No tenía muy claro si ponerla sola o Alfaro, porque me parecen las dos grandiosas. Y a mí de Alfaro lo que me fascina es la historia contada a la manera de un puzzle
con semejante ruptura temporal y fijándose en hechos muy pequeños, pero siendo capaz de evocar historias enormes, sin decirlas directamente. Con unos pequeños apuntes, con unos pequeños detalles, es capaz de que el lector intuya toda la marejada de la que viene ese personaje y por qué está en ese momento en la situación emocional en la que está. A mí eso me parece extraordinario. Bueno, nos vamos ahora a Estados Unidos. Y en Estados Unidos voy a meter un ruso, voy a empezar ya hablando de él directamente. Nunca sé si meter a Vladimir Nabokov en Rusia o en Estados Unidos. Entonces dije, bueno, pues mira, yo que sé, en Estados Unidos, ¿vale? Pues sé, es ruso, pero escribió tanto en Estados Unidos. Si queréis podemos meterlo en Europa, o sea, pero bueno, yo lo he metido en Estados Unidos. Voy a empezar por él. Lolita es lo mismo que Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Es la belleza absoluta. Leer Lolita es alcanzar una epifanía artística. Si tienes un mínimo de sensibilidad estética, leer Lolita no te deja, no sales ileso de leer Lolita, sales herido de belleza. O sea, es una novela extraordinaria, una novela como yo he leído pocas a nivel de belleza y a nivel de confrontar unos hechos de una manera que te los hace llegar de una manera que gracias a eso se pueden digerir, porque si no sería terrible leer la novela, porque los hechos son terribles. El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald es una de mis novelas favoritas. A mí este autor me encanta, ¿qué queréis que os diga? Me encanta, todo lo que he leído de él me ha gustado mucho. Bueno, cuentos no me han gustado tanto, me refiero a novelas. El Gran Gatsby me encanta porque es el tema del nuevo rico que se enamora y quiere acceder y nunca va a poder acceder a ese mundo de opulencia de los ricos de siempre. Va a ser un extraño, ¿no? Y tiene un narrador muy interesante que es un vecino que asiste a una fiesta y, bueno, dada por Gatsby, y a partir de ahí empieza a conocer su historia y a narrarla. Es la historia de la hipocresía, es la historia de la América de los triunfadores, que quizá no lo sean tanto. El reverso de esta novela yo diría que es Manhattan Transfer, que sería la historia de las clases más humildes y, digamos, de los perdedores. Manhattan Transfer no ha estado aquí por poquito, pero si no está en el número 50, está en el número 52, pero no quiero hacer trampa y no voy a hablar de Manhattan Transfer. Por otro lado, tengo dos obras de William Faulkner que son Mientras agonizo y El ruido y la furia. De las dos he hablado mucho en el canal y no voy a detenerme demasiado, más allá de decir que a mí, si me cuentas una historia del profundo sur llena de familias con problemas del tipo que sea, esa violencia del sur de los Estados Unidos, la ruptura temporal, la manera en la que cuenta esas historias enfermas, porque las historias de William Faulkner son enfermas, a mí me encanta. A Sangre fría de Truman Capote está aquí por méritos propios y a mí bien que me sorprende porque no me gusta nada el true crime, o sea, no me gusta nada. Sin embargo, Carrere me gusta, bueno, Carrere me gusta y El adversario me gustó mucho. Y A Sangre fría tenía que estar aquí sí o sí. A Sangre fría me tuvo agarrada al libro hasta que se acabó. O sea, yo ya sabía todo lo que iba a pasar, pero a mí lo que me importaba era lo que me transmitía Capote a lo largo de sus páginas, aparte de toda la originalidad y demás. Me gustó muchísimo. Llega ahora El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. El guardián entre el centeno es un personaje que yo ya había conocido cuando leí El extranjero de Camus. El guardián entre el centeno es una de mis novelas favoritas de la historia de la literatura y de todos los tiempos. Entiendo que haya gente que no la entienda, valga la redundancia, y hay gente que dice no es para tanto. Es una obra muy críptica, llena de símbolos bastante complejos de identificar, y yo creo que para entender El guardián entre el centeno hay que saber, conocer algo de la vida de Salinger y luego haber leído toda su obra, que tampoco es tan extensa. Es haberla leído y se entiende mejor el concepto de ese niño completamente ajeno al mundo, alienado, ¿no? Y ajeno al mundo que le rodea.
Carson McCullers, el corazón es un cazador solitario. Volvemos otra vez al sur, como en el caso de Faulkner, y aquí tenemos la historia de una serie de personajes, la pareja de mudos, la niña. Son personajes que siempre parece que están al borde del precipicio y que les va a ocurrir algo. Personajes empobrecidos, personajes míseros, no solamente a nivel económico, hay una miseria moral enorme también, y la manera en la que nos lo hace llegar Carson McCullers me parece extraordinaria. Pastoral Americana de Philip Roth es otra de las grandes novelas del siglo XX. Pastoral Americana me enfrentó a... porque Philip Roth fue de los primeros grandes autores norteamericanos, estadounidenses, que yo leí. Esta novela yo no diría que es tan complicada, o no tiene su complejidad, pero no es tanto, y fue uno de los primeros autores que me enfrentó a la ruptura del sueño americano y me gustó mucho. V, de Thomas Pynchon, no digo que sea su mejor novela porque en mi opinión las tiene mejores, pero sí es cierto que quizás si yo hubiera empezado por otra novela de Pynchon no hubiera continuado leyendo a Pynchon, porque empecé muy joven leyendo a Pynchon. Entonces V fue una novela, bueno, V es una mujer misteriosa a la que todo el mundo está buscando, ¿no? Y es la manera en la que se cuenta la historia y la manera en la que te introduces en Pynchon y ya no sales nunca más. Pynchon para mí es el gran autor estadounidense junto con Don DeLillo, y es que ahora mismo no sé si Philip Roth está vivo, me he quedado un poco para allá, pero vamos, si no está vivo, para mí son tres grandes autores. Ahora viene Don DeLillo, que es con Ruido de Fondo. Ruido de Fondo nos espera un vídeo en breve, ya, o sea, lo grabaré en nada. Es probablemente está considerada su mejor novela, en este caso sí, muchos la consideran su mejor novela, y probablemente, a pesar de ser la mejor, que tendría que ser la más críptica, sea una de las mejores para comenzar a meterte en el autor, porque no es tan compleja. Hablaré de ella más en detalle en un vídeo que próximamente voy a grabar. La carretera de Cormac McCarthy es espeluznante, pero maravillosa. La carretera, que tiene versión también cinematográfica, yo la vi, bueno, en fin, no está mal, pero bueno, es una distopía y es un camino, ¿no? Metáfora nuevamente de la vida. Ha pasado algo terrible y un padre y un hijo tratan de sobrevivir en un mundo terrible, donde las líneas de lo que es moral e inmoral, bueno y malo, pues se han difuminado completamente. Tengo que hablar ahora de Beloved, de Toni Morrison, aunque a mí Toni Morrison me gusta toda ella muchísimo. Toni Morrison es para mí una de las autoras más valientes. Toni Morrison muestra la violencia sufrida por los negros sin miedo, sin paternalismos, bueno, maternalismos en este caso, ¿no? Sin victimismo. Porque mirad que lo que cuenta es salvaje y bestia, porque me estoy pensando ahora en Ojos Azules, pero también en Beloved, sino como una realidad que es y que no debería volver a ser. O sea, es enfrentar al lector a la bestialidad a la que unos seres humanos sometieron a otros solo por el hecho de ser negros. La manera que tiene de escribir es extraordinaria y maravillosa. Y Beloved es un monumento literario estadounidense. Y por último, los cuentos de Flannery O'Connor. Los cuentos de Flannery O'Connor me fascinan por la concepción del mal. Flannery O'Connor es otra de las grandes autoras del gótico sureño, junto con Carson McCullers, Harper Lee también, lo que pasa que yo aquí no hablo de Harper Lee, y Faulkner, entre otros. Pero los cuentos de... Flannery O'Connor tiene también novelas, pero a mí me impactaron muchos más sus cuentos. Sus cuentos de, por ejemplo, personajes negros que huyen de un pueblo, o no huyen, simplemente marchan de un pueblo hacia la ciudad para vivir mejor y descubren nuevas maneras de racismo, el mal, la religiosidad también y el peso que tiene en el sur de los Estados Unidos. Es una autora extraordinaria. Nos acercamos ahora a Hispanoamérica o Latinoamérica, cada uno que lo llame como quiera, que la gente se altera mucho con esto de las terminologías. Y vamos a hablar de una serie de obras, y hay algunas que es que no puedo hablar de la obra, porque me gusta la obra completa, no puedo hablar de una sola obra, pero bueno, vamos a ello. En Latinoamérica
¿Quién estaría entre las 50 obras que yo agradezco haber leído? Bueno, pues 100 años de soledad de García Márquez, por supuestísimo. 100 años de soledad, que no tengo nada que decir con respecto a García Márquez. O sea, yo creo que ya lo ha dicho todo el mundo ya, es un autor además muy leído, no os descubro nada nuevo, y sé que hay gente que dice que no encuentra la grandeza de 100 años de soledad. Mirad, yo esto igual me lo criticáis. Yo entiendo que no guste 100 años de soledad, pero no ver la grandeza de 100 años de soledad no es problema de García Márquez ni de 100 años de soledad, es problema del lector que no ve esa grandeza. Es que la gente lo dice como si el problema fuera de García Márquez, que no escribió una obra suficientemente buena. Es que vamos, en fin, que yo entiendo que no guste García Márquez, pues ¿cómo no lo voy a entender? Hay grandes autores que a mí no me gustan, a mí Elizabeth Gaskell no me gusta nada, o sea, es que vamos, me regalan un libro de Elizabeth Gaskell y me quedo con cara de boniato, porque no me gusta nada esa autora, pero no se me ocurría decir que es una mala autora, la verdad, no sé. Bueno, seguimos, que luego me lío. Juan Rulfo y Pedro Páramo. Aquí es que no me voy a detener mucho porque son obras que he nombrado tantísimas veces en el canal. ¿Cómo no va a marcar un antes y un después Pedro Páramo? Mirad, Pedro Páramo yo lo leí en clase de Carmen Boves en la Universidad de Oviedo y hizo un trabajo sobre metáforas. Es que yo cuando descubrí lo que pasaba realmente en Pedro Páramo, me quedé alucinada. La manera que tiene de construir, ya lo hablamos en el vídeo de Faulkner, las influencias de Faulkner en Latinoamérica, ¿no? La manera que tiene de construir ese infierno que es Comala, los personajes, las voces que hablan desde ese más allá, ¿no? Ese coro contando la historia a la vez, unos hablan de uno, otros de otro, contando, o sea, ese puzzle, ¿no?, de historias que vas escuchando a la vez que también lo escucha Juan Preciado. Luego los cuentos de Julio Cortázar. A mí los cuentos de Julio Cortázar me encantan. Ahora se ha puesto de moda criticar a Julio Cortázar, que no es un gran autor. Pues mire, usted, a mí me parece fabuloso Julio Cortázar. Yo Casa Tomada lo habré leído más de 100 veces desde que doy clase. O sea, porque es raro el año en el que en algún grupo no leo Casa Tomada, no analizamos Casa Tomada y no pido que interpreten lo que creen que está pasando en Casa Tomada. Y como ese, otros muchos cuentos. También tengo que hablar de Ernesto Sábato y sobre héroes y tumbas. De Ernesto Sábato estuve pensando si hablar del túnel, porque fue la primera obra que yo leí, o sobre héroes y tumbas, pero yo creo que sobre héroes y tumbas, a nivel estructural, fue muchísimo más impactante para mí. A nivel estructural, ya os digo que luego para mí el túnel es una obra también muy interesante. Pero de Sábato valoro, aparte de la temática, que por supuesto la valoro, es la manera en la que está contada la historia. Cómo elige al narrador y la manera en la que el narrador nos hace llegar la información, ¿no? El último libro que se cuela aquí, que se cuela por todo lo alto y que os debo una reseña, es El obsceno pájaro de la noche de Donoso. El obsceno pájaro de la noche de Donoso es lo más loco que yo he leído, y mirad que he leído autores con obras locas, pero es lo más loco que yo he leído. Es un caos de personajes, de identidades, de espacios, de relaciones, de violencia, de maldad, de brujería, es una maravilla. Acabé de leerlo y estaba, de verdad, es que no hay una página que yo diga, esta página sobra, esta página no me gusta. ¡Qué absoluta maravilla! Bueno, una obra maestra para mí. Luego, La invención de Morel, de Bioy Casares, brevísima, modernísima, porque por si acaso me está leyendo alguien, escuchando a alguien que no haya leído La invención de Morel, no voy a decir exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, voy a decir qué es lo que pasa, pero no lo que pasa de verdad. Un tipo que huye de las autoridades, se refugia en una isla que cree que está completamente abandonada y descubre que hay un grupo de personas que conviven allí. Lo que pasa es que son unas personas muy especiales y cuando él intenta tener contacto con esas personas, hacen como si él no existiera. Lo ignoran totalmente como si él no existiera.
es que esta obra yo ya no sé si es ciencia ficción, sí, es que, o sea, sí es ciencia ficción, claro, pero es que es extraordinario, ¿eh? O sea, es una obra maravillosa, maravillosa. Luego los cuentos de Borges. Mirad, Borges es todo Borges. ¿Qué voy a decir yo? Ficciones, es que Borges es todo Borges. Como poeta también, sí, pero sobre todo como cuentista. Todo Borges, absolutamente todo Borges. Borges tiene un universo particular, es originalísimo. No hay cuento que no leas que cuando acabas de leer el cuento levantas la vista y dices tú, ¿pero qué me ha pasado? Te ha pasado una camioneta por encima, es lo que te ha pasado. Porque a nivel intelectual da tantas vueltas, sabe jugar tanto con los conceptos que es maravilloso. Otra obra, Recuerdos del porvenir, de Elena Garro, extraordinaria obra. El narrador, espectacular. Un pueblo, siempre digo lo mismo, no pueblo como grupo de gente que vive en un lugar, sino el lugar mismo, el lugar geográfico, es el que cuenta la historia. Una historia que tiene ecos de la Revolución Mexicana y es extraordinaria. Y además hace juegos con el tiempo, porque se llama Recuerdos del porvenir, pero el porvenir es el futuro, luego no puedes tener recuerdos, porque los recuerdos se tienen del pasado, pero como hay un juego en torno al tiempo, leed por favor la novela, que os estáis perdiendo algo impresionante. De Clarice Lispector me gusta todo, la verdad, pero La pasión según H.G., yo diría que es, porque fue la primera obra que yo leí, es la obra que más me ha marcado, porque me ha llevado a seguir leyendo a la autora. Una vez me preguntaron, si tú pudieras ser un escritor o escritora con una obra que admires, ¿quién querrías ser? Y yo dije, Clarice Lispector, querría haber escrito lo que ella escribió. Me parece una autora extraordinaria. Aquí, a raíz de algo muy anodino, muy pequeñito, como es que una mujer entre en una habitación que cree que va a estar limpia y se encuentra ahí, que de hecho está limpísima, pero se encuentra ahí una cucaracha, a raíz de eso se produce una deconstrucción y destrucción de la identidad de esa mujer para contenerse en algo mayor. Claro, dicho así, estaréis pensando, ¿pero qué me estás contando? Pero no puedo entrar más en profundidad porque entonces tendría que hacer un análisis y tendría que avisar de que quien no haya leído la novela no me escuche. Así que como el análisis caerá tarde o temprano, pues id leyendo la novela. Solo puedo decir eso. ¿Qué más? Silvina Ocampo. De Silvina Ocampo me gustan sobre todo sus cuentos y me gusta la manera en la que construye la maldad femenina. Me encanta la manera en la que construye la maldad femenina. Los personajes femeninos de Ocampo son extraordinarios, siempre en el limbo entre la realidad y una cierta fantasía, un cierto mundo de lo onírico. Sus historias son extraordinarias. María Luisa Bombal. María Luisa Bombal, pues sí, la amortajada, la verdad, pero es que es la amortajada y más cosas que he leído de ella y que me gustan muchísimo, pero claro, la amortajada. Mirad, para mí María Luisa Bombal entra dentro del mismo saco que Nabokov con Lolita y Thomas Mann con La muerte en Venecia, y es la extraordinaria, la excelsa belleza de la prosa. Es que sales herido de belleza después de leer sus obras. Es así, aunque suene cursi decirlo. Y por último, dentro de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, mira, el continente me sale llamarlo Latinoamérica, pero a la literatura no me sale llamarla latinoamericana, porque como yo estudio literatura española e hispanoamericana, me nace llamarla hispanoamericana. Así que ya sabéis que lo utilizo indistintamente, que cada cual utilice el término que quiere, y aquí paz y mañana gloria, o no sé cómo es el refrán. Bueno, la última autora es una argentina, bueno, esto está lleno de argentinos y de mexicanos, como veis, y me estoy refiriendo a Alejandra Pizarnik. La poesía de Alejandra Pizarnik me hizo una herida en el corazón que sigue supurando. La manera que tiene de mostrarnos el dolor es impresionante. Es impresionante. Tiene versos que yo podría tatuarme por el cuerpo. Desde la alcantarilla también se tiene una visión del mundo, por ejemplo. O sea, hay muchísima tristeza. Claro, Alejandra Pizarnik, aparte de que es complejísima, llena de símbolos, muy compleja, muy difícil de interpretar, bebe mucho de las vanguardias, tiene una profundidad de pensamiento
que va muchísimo más allá de la estética, es una poeta que aúna estética y ética, por decirlo de alguna manera, y que para mí creo que nadie, porque yo he leído a Silvia Plath y es verdad que bueno, su manera de transmitirnos el dolor, bueno, pero no es como Alejandra Pizarnik. El dolor de Silvia Plath yo siempre lo he visto como su dolor y yo lo leo y entiendo su dolor. El dolor de Alejandra Pizarnik tiene ella la capacidad de que cuando yo leo a Alejandra Pizarnik su dolor es el mío. O sea, soy capaz de sentir, porque sus palabras me hacen sentir eso que me está transmitiendo. O sea, por eso digo que cuando yo la leí me dejó herida y la herida sigue supurando, ¿no? De Alejandra Pizarnik reconozco que no solamente he leído la poesía, sino también sus diarios. Creo que son imprescindibles para entenderla, para entender toda la dimensión de angustia y dolor que luego reflejan los versos. Y acabamos con este bloque y nos vamos al último bloque, que es Asia. Y en Asia tengo que hablar de 3 autores. Uno es Yukio Mishima con El rumor del oleaje. El rumor del oleaje es la segunda novela japonesa que yo leí. La primera fue La casa de las bellas durmientes de Yasunari Kawabata. Para mí, Japón, mira que es una cultura distinta a la mía, sin embargo, Japón tiene un tipo de sensibilidad que a mí no me es ajena, vamos a decirlo así. Igual que cuando, por ejemplo, tengo que decir que cuando leo la literatura coreana la siento muy ajena la mayor parte del tiempo y la china me cuesta un poco más, para mí la literatura japonesa es muy distinta. Es verdad que tienes que formarte leyendo literatura japonesa para, bueno, un poco hacerte asiduo también a ese tipo de sensibilidad, pero El rumor del oleaje es probablemente la novela más bella y más triste, asiática me refiero, oriental, que yo he leído en mi vida. O sea, en mi vida me transporta a unos paisajes de melancolía y por otro lado lo hace de una manera muy dura, porque al final Yukio Mishima, del que también tengo pendiente un vídeo, madre, tengo tantos vídeos pendientes. Fue un hombre criado por una abuela extremadamente cruel, súper nacionalista, súper japonesa y en contra de todo lo que no fuera japonés, criado como un auténtico samurái y era un hombre duro, era un hombre muy duro. Entonces en sus novelas se ve por un lado la vulnerabilidad y por otro lado siempre vulnerabilidad y dureza, pero era capaz de transmitir una tristeza y una melancolía y un dolor a través de esa belleza de palabras. Por otro lado tengo El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, una obra que me hizo entender más Japón que todo lo que leí sobre Japón. El elogio de la sombra yo creo que es la obra que tienes que leer cuando quieres conocer muy profundamente cuál es la idiosincrasia del pueblo japonés. Os lo recomiendo. Gente que, por ejemplo, dice, ay, es que yo cuando leo literatura japonesa a mí no acabo de entenderla, no me llega. El elogio de la sombra, de verdad. Porque entras en ese tipo de sensibilidad tan japonesa que no es occidental, porque es un mundo aparte. Los japoneses, Asia, ¿no? Para nosotros es un mundo aparte, pero Japón particularmente. Y por último, dejo para el final una de las novelas más exquisitas que he leído en mi vida. Y mira que me he leído todo del autor, Todo, sí, creo que todo. Lo bello y lo triste de Yasunari Kawabata. No es su mejor novela, yo no diría que es la mejor, pero para mí es la más bella. Es la historia de un hombre que, anciano ya, decide el día de Año Nuevo ir a visitar a una antigua amante suya. Él era un hombre casado, ya tenía un hijo, cuando conoce a una jovencísima, una adolescente, de la que se hace amante y la utiliza. La utiliza porque siente que él es poderoso ante el sometimiento voluntario de esta muchacha. Pero aparte es que utiliza esta historia real para escribir una novela sobre sus relaciones eróticas y amorosas y se hace famosísimo con esta novela. La relación por circunstancias se ha roto, esto ya lo sabes en el capítulo 1, pero cuando llega allí se encuentra con la persona en la que se ha convertido esa amante, que ya no es ni joven, ni inocente, ni se somete a nadie.
y es la confrontación de una serie de hombres, porque claro, han pasado los años y el hijo de este protagonista también tiene una mujer. Entonces vemos, por un lado, los personajes masculinos, que son este padre y este hijo, burdos, y a pesar de artista el padre, porque es escritor, sin una sensibilidad realmente interna, realmente emotiva, ¿no? Y vemos a las mujeres, que son la esposa de este escritor, la esposa del hijo del escritor, y luego también la amante del escritor, la que había sido amante en su adolescencia. Y vemos la riqueza de matices de estos personajes femeninos y cómo demuestra Kawabata que el gran problema que tienen los hombres en esta novela es que ni entienden a las mujeres ni están a la altura de estas mujeres, porque todas ellas, bien porque sean excepcionales como artistas, que es el caso del amante adolescente, bien porque tengan una manera de enfrentar la vida y sacar a la familia adelante que ellos no podrían, son personajes excepcionales, haciéndoles la vida más fácil a ellos, que son mucho más mediocres. Entonces a mí me sorprendió mucho ese punto de vista de Yasunari Kawabata. Me pareció además muy bello porque está lleno de unas descripciones. Hay una descripción de una mujer que lleva un moño y alguien la ve y describe su nuca, que espero no equivocarme y que sea en esta novela, porque igual es de Yasunari Kawabata seguro, pero a ver si no va a ser de esta novela, que es una de las descripciones más bonitas que yo he leído en mi vida. Maravillosa novela. Y eso es todo. Aquí tenéis los 50 novelas y los 50 autores que más me han marcado. Espero que, si no habéis leído alguno de ellos, os haya animado yo a leerlos. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.